he just loves it when people cheer. He had a great time. It was a lot of fun. I think Tillman is extraordinary because he never quits. He never gives up, and he just has a drive to go, 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 go all the time. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, es un gusto presentarle la información más relevante de este día, este 8 de marzo, Día Internacional, donde se conmemora a la mujer y toda la lucha y la carga histórica que llevamos detrás de nosotras y seguirá adelante, pero estaremos profundizando al respecto notas que veremos y escucharemos después. Agradezco también a nuestros compañeros de producción y de redacción que siempre están al filo del cañón realizando su trabajo, y por supuesto también agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia. Estaremos informándole, llevándole la información hasta donde sea que se encuentre mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor. Muy buenas tardes, Lucy. Siempre un gusto acompañarte, y este día, por supuesto, como bien lo refieres, es un día conmemorativo muy especial, muy importante, que nos permite hacer una reflexión necesaria, urgente, no solo a las instituciones, que eso es una parte importante, sino también a la sociedad misma, sobre la postura que tenemos frente a las violencias que de manera cotidiana, pues, exactamente, pues, ejercemos sobre las mujeres. Entonces, perfectamente. Muy bien. Pues les recuerdo que además de la radio y la televisión pública de Michoacán, también puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web de www.sistemamichoacano.tv, y también nos puedes seguir completamente en vivo tanto en Facebook como en YouTube, donde puede encontrar esta transmisión, y además puede hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias, y nosotros estaremos dándole lectura aquí en redacción. Además tenemos Instagram, TikTok, donde también podrá encontrar la variedad de contenidos que aquí realizamos para usted con muchísimo cariño y esfuerzo de manera cotidiana. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada, que va a estar muy intensa? Adelante. La lucha por la igualdad de género continúa, pero este día es importante reconocer los avances y a las mujeres que lo han hecho posible. Hoy fue entregada la presea Heréndira. El operativo de seguridad por la marcha del 8 de marzo contará solo con mujeres policías. Por su parte, el gobierno del estado afirma que no habrá intromisión. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, habló de los mitos en torno al Plan B de la reforma electoral. Además, no se puede permitir la intrusión extranjera para las tareas de seguridad en México, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tras referir que la postura adoptada por Estados Unidos tiene un tinte preelectoral. Comenzamos con la información. Arrancamos con la primera noticia de que justamente hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se les entregó la presea Heréndira a 3 mujeres michoacanas que desde diferentes trincheras han luchado por lograr una real igualdad y también una real justicia. ¿Qué le parece si conocemos los detalles con nuestra compañera Mayra Hurtado? Con el compromiso de avanzar en materia de igualdad de género y justicia en Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó la presea Heréndira a 3 mujeres michoacanas que destacan por su lucha en pro de los derechos de las mujeres. Es un día de eso, de conmemoración, pero también de reflexión y de hacer compromiso de seguir avanzando. El próximo 8 de marzo, el próximo año,
no nada más debemos decir que ya se modificó el tipo penal o que ya también el feminicidio, sino de que se está cumpliendo la ley. Eso es fundamental. La inclusión, los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la violencia vicaria son los temas por los que Elizabeth Araceli Vega, Mariflor Rojas y Linda Elizabeth Tinajero fueron acreedoras al Premio Estatal al Mérito por la Igualdad de Género que entrega el gobierno de Michoacán en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ir picando piedra, seguir abriendo camino y sobre todo hacer ver que las personas con alguna discapacidad y sobre todo las mujeres merecen el mismo derecho que cualquier otro ser humano. Todas las niñas, adolescentes y mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos. Debemos poder vivir sin temor a una violencia de género, que esta puede abarcar desde la violación y otros actos de violencia sexual, como el matrimonio forzado, el embarazo forzado, hasta la esterilización sin consentimiento. Queda mucho trabajo por hacer para que todas las mujeres podamos gozar libremente de todos estos derechos. Nuestra lucha es específicamente la violencia vicaria, o sea, somos mujeres que a partir de retención, sustracción de nuestros hijos, empezamos a ver que esto era más común de lo que se vive y aparte no tenía nombre y lo que no se nombra no existe. Entonces nos empezamos a unir, poner un nombre de que esto ya existía, que lleva años existiendo y a raíz de eso hace un año apenas se tipificó, se nombró y ahora ya por ejemplo, nuestro estado también ya es uno de los estados en donde se tipificó la ley contra la violencia vicaria. La entrega de la presea Heréndira es la máxima distinción que se otorga a las personas, asociaciones o instituciones que se destaquen por acciones sobresalientes o compromiso social en búsqueda del bienestar, la promoción por la igualdad sustantiva y por los derechos, así como por la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Yo no canto por cantar, no me interesan los premios ni juntarme con los gremios que la industria ha de comprar. No quiero espectacular ni tampoco que se mida si mis rolas son vendidas o en qué festivales toco. Eso me interesa poco, pues mi canto es por la... Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Heriberto Santos, reportó Mayra Hurtado. Yo no canto Hurtado. por cantar, canto porque soy fueguito, liberando un verso, grito en el cielo como el mar. Y después de naufragar... Y es que en este Día Internacional de la Mujer, si bien es importante adentrarnos a analizar qué sucede con todas las violencias que enfrentan de manera cotidiana, también es importante hacer un alto y reconocer a todas aquellas que se esfuerzan de manera cotidiana en defender, en promover y en fortalecer los derechos de las propias mujeres. Y muy bien, el 2022 en Michoacán los delitos de género aumentó hasta en un 25%. En lo que va de este año se han registrado 23 casos de mujeres privadas de la vida, de las cuales 3 fueron clasificadas como feminicidio. Así lo señaló en entrevista el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. A pesar de las acciones, leyes, manifestaciones que se han implementado para erradicar la violencia hacia las mujeres, esta continúa, ya que de acuerdo a datos del Sistema Estatal de Seguridad, en Michoacán, los delitos en materia de género aumentaron hasta en un 25% durante el año 2022, informó en entrevista el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. Tenemos en promedio un incremento en los delitos de género de alrededor del 25%. Los datos que nos arroja el sistema para el 2022, en el caso de la violencia familiar como tipo específico, es de que tuvimos en todo el estado 1,305 casos de violencia familiar. Quien puntualizó que el año pasado se tuvo un registro de 218 casos de mujeres privadas de la vida, de los cuales 43 fueron clasificados como feminicidios. López Solís mencionó que en lo que va de este año se tiene un registro de 23 casos de mujeres privadas de la vida, de las cuales 3 fueron clasificadas como feminicidio. Este año llevamos 23 muy amablemente despejar los pasillos, tomar sus lugares, ya que en unos momentos más daremos inicio a este. El fiscal señaló que ante las reformas al Código Penal que se han realizado, se visualiza un incremento de los feminicidios en la entidad.
Visualizamos que el registro de los feminicidios se va a incrementar este año por las reformas al Código Penal que hoy establecen circunstancias, se amplía el catálogo de supuestos posibles en los que se puede estar en presencia de un delito de feminicidio. He dado la instrucción a los fiscales, independientemente de la forma del registro, que se investigue conforme a los protocolos que nos marca para la investigación del hecho de feminicidio. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Heriberto Santos, reportó Mayra Hurtado. En esta misma línea de información, aquí en el estado de Michoacán, del total de mujeres de más de 15 años, poco más del 60% ha sufrido algún tipo de violencia. Violencia física, violencia vicaria, violencia sexual, violencia intrafamiliar. Pero la pregunta es, nosotras como mujeres, usted en la audiencia, ¿sabe reconocerla? Vamos a esta nota. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en 2021, en Michoacán 64.9% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida. En el ámbito de pareja, el 42% presentaron algún tipo de violencia, el 28% situaciones de agresión en la escuela. De acuerdo a la psicóloga Verónica del Toro, la población femenina continúa enfrentando violencia física y emocional. No solamente la violencia de las instituciones, la violencia sexual que vivimos, la violencia doméstica dentro de casa, que se supone que es un lugar seguro, un espacio con gente de confianza y que la mayoría de las situaciones de riesgo son en los espacios privados, ¿no? Esa mujer que es violentada, que es maltratada, ahí en el silencio, en las cuatro paredes de su casa. La misma encuesta refiere que 12% de la población de mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y dentro de los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres, uno de ellos es el acoso. Y en este sentido, en la Universidad Tecnológica de Morelia se trabaja ya en este tema, ahí en este espacio educativo donde se han registrado ya varias denuncias. Pero escuchemos a detalle lo que explica la rectora. Unas 7 quejas por acoso se han presentado al interior de la Universidad Tecnológica de Morelia, reconoció la rectora Graciela Andrade García Peláez, quien agregó que se da seguimiento a los casos y, de ser necesario, se turnará el proceso de investigación a la Fiscalía del Estado. Ha habido casos de acoso, fundamentalmente, básicamente entre compañeros, y tenemos un caso de un maestro que está en el proceso, que se han denunciado de compañeros y de situaciones alrededor de 7 casos. En caso de comprobarse uno de estos, pues sí tendré que pasar a la Fiscalía, ¿no? Con motivo del Día Internacional de la Mujer, refirió que la universidad impulsa una formación de género, respeto y conciencia entre los estudiantes. Nos hemos sumado a las actividades de la ONU. El 27 de abril se va a llevar a cabo el Día de las Mujeres en la Ciencia y la Tecnología. Ya les estaremos invitando al evento y estamos con una formación muy fuerte todo el año, todos los meses. No creemos que sea solo de un día, generando una conciencia de género y generando una conciencia de respeto y de evolucionar la concepción de nosotras mismas. Destacó que ya se feminizó la matrícula de la UTM, ya que casi en todas las carreras es mayor el número de alumnas que de alumnos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. El acoso no es algo exclusivo entre estudiantes, tampoco se ejerce de manera vertical, puede ser entre pares, de manera horizontal. Y bueno, yo hago esta invitación a que se tomen protocolos, medidas adecuadas en todas las instituciones, no nada más en la Universidad Tecnológica de Morelia, para justamente comprender y tratar de manera efectiva todos estos casos. Ya habíamos visto la situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se habían reportado de manera recurrente esta clase de situaciones. Y estoy segura de que también en el ambiente laboral
sin duda sucede. Entonces extiendo esta invitación, aprovecho la plataforma para buscar diversas alternativas. Hay muchas normas a las cuales ustedes se pueden certificar y afiliar para comprender los protocolos a seguir en situaciones como estas. Y bien, en esta misma línea de información y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de aquí de Michoacán se van a manifestar el día de hoy con justamente este día. Varias colectivas, por ejemplo, del municipio de Uruapan, de Apatzingán y de aquí del propio Morelia, ya convocaron a presentarse en los puntos más relevantes de cada ciudad. Esta manifestación, por si usted se lo pregunta qué representa, qué significa, bueno, pues es un esfuerzo por obtener igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, además de que busca reducir o hacer un llamado para disminuir estos actos violentos y discriminatorios contra las mujeres. Aquí en Morelia, contingentes partirán de Ciudad Universitaria y también de la Plaza Jardín Morelos, que coloquialmente conocemos como El Caballito, para encontrarse posteriormente en Palacio de Gobierno y emitir este posicionamiento, emitir pues el discurso, por así decirlo, para que lo entienda, que corresponde a este año. Sin duda, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión le estaremos haciendo llegar los detalles hasta donde usted se encuentre. También en materia de vialidad le estaremos informando cómo es que acontece todo, cuáles son las mejores rutas en caso de que usted no haya podido asistir a la marcha y tenga otros compromisos. Bien, ahí está la información con respecto a la manifestación el día de hoy aquí en Morelia. Y justamente sobre estas movilizaciones, de manera paralela, también hay un dispositivo de seguridad que se implementará. Y bueno, en este sentido, el gobierno del estado anunció que como autoridad pues, habrá cero intromisión a estas movilizaciones que se darán en el centro de la ciudad, aquí es la capital michoacana. Pero escuchemos lo que dijo en este caso concreto el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Algunas de ellas nos hicieron llegar oficios muy en específico donde pedían que no hubiera intervención de ninguna fuerza de seguridad, y lo que ayer se determinó es que habrá presencia de protección civil, bomberos, rescate y algunos elementos de Guardia Civil solamente en Palacio, y elementos de tránsito acompañando la desviación del tránsito vehicular que se empezó a programar a partir de las 4 de la tarde, de los dos puntos de salida, que es de CU hacia el centro, pasando por Cuautla y Madero, y la que va a arrancar del Caballito, Las Tarascas, hacia el centro, también en ese horario de las 16:30 horas, aproximadamente hasta las 21 horas en el centro de la ciudad. A distancia habrá algunos elementos adicionales para cualquier situación, cualquier eventualidad que pudiera generarse, pero la verdad es que hemos sido muy respetuosos y cautelosos ante la demanda y los planteamientos por las colectivas, respetando el derecho a la manifestación, pero también cuidando que se realice de la mejor manera. Y también en otro esfuerzo para resguardar la integridad de las participantes de estas marchas que se tienen programadas para el día de hoy a partir de las 4 o 4:30 aproximadamente, pues ya se tiene lista la logística de proximidad que se va a llevar a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Michoacán, así lo señaló su titular José Alfredo Ortega Reyes. Él además aprovechó el espacio para destacar que, como ya se había anunciado, únicamente van a participar mujeres policías. Les recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp a la cual usted se puede comunicar. Recuerde que este es su espacio y emitir qué es lo que opina, qué es lo que siente con respecto a estas estrategias de seguridad que se están abordando. ¿Considera que las mujeres policías van a realizar este trabajo de mejor manera que el año pasado, únicamente por este bloque de seguridad integrado por mujeres? Estamos esperando su mensaje, su participación. Y bien, escuchemos. La Secretaría de Seguridad Pública estará atenta a cualquier requerimiento durante esta marcha, durante esta manifestación de las mujeres. Es una logística de proximidad, es una logística más que de proximidad, es de atenderlas, de fluir, de hacer más fluido su movimiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues precisamente buscando algunas áreas que tengamos que cerrar para que ellas tengan una mejor transitabilidad. Muy bien. Con esto cerramos el primer bloque. Hay mucha más información, por supuesto, que compartirles, así es que quédese con nosotros porque pues iremos profundizando en algunos de los detalles. Pues todavía tenemos algunos temas para ir profundizando en cuanto al día conmemorativo de este 8 de marzo. Así es. Pero también hay otros temas de bastante relevancia.
Pero lo estaremos viendo después de este corte. Vamos y regresamos, no se despegue. Todo lo que tú creías saber del transvestismo y transexualidad. Para yo vestirme de mujer, tenía que ser en un escenario, tenía que ser ante un público. Ser trans, ser una mujer trans no tiene nada que ver con ser transformista. De día soy Aurora, pero de noche puedo ser Amanda Miguel. Amanda Miguel. Por Dios, son más gays que nosotras, la verdad. Todo el sistema al pueblo. ¿Qué pasará si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos con muchísima más información aquí en su noticiero de a las 2. Le comparto que el gobierno de Michoacán aprovechó su espacio para desmentir mitos en torno al llamado Plan B de la reforma electoral. ¿Qué le parece si escuchamos? Falso que se pretenda desmantelar al Instituto Nacional Electoral con el Plan B de la reforma en la materia. Lo que se busca es evitar duplicidad de funciones, expuso el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. La verdad es que será al propio INE al que le va a tocar generar un nuevo diseño, eliminando alguna duplicidad de funciones. Eso sí, el recurso de este año es prácticamente el mismo del año pasado, solamente que este año no habrá consultas. El año pasado hubo 2 consultas, por eso tenía un monto importante, y en esta ocasión no habrá ninguna consulta en el transcurso del proceso, solamente las elecciones locales del Estado de México y Coahuila. No hubo un impacto presupuestal mayor. Entre los mitos y realidades del llamado Plan B de la reforma electoral también se encuentra la reestructuración de los organismos públicos locales electorales, así como la revisión de los tabuladores salariales para que nadie gane más que el presidente de la República. Lo que se gana, que no se supera lo que establece la normatividad, que nadie podría ganar más que el presidente de la República. Aquí hacemos un comparativo, lo que gana el gobernador del estado, lo que gana el presidente de la República y lo que gana el vocal ejecutivo del INE en estos periodos que inclusive no hay proceso electoral. También resulta falso, dijo el funcionario estatal, que con la reforma se pongan en riesgo las elecciones. La verdad es que tampoco es así. El planteamiento de que se sostengan a los consejos electorales, distritales y locales, pues es para que la ciudadanía participe y que no sean las juntas locales, distritales o ejecutivas, estatales, las que regulen algunos procesos. De acuerdo con el secretario de Gobierno del Estado, con esta reforma se rescataría la facultad legislativa que se habían apropiado los órganos electorales y se mantienen las acciones de paridad en todo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña.
Sobre lo referido por Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado, hay un intenso debate a nivel nacional. Hay que recordar que después de que fue promulgada ya toda esta serie de modificaciones contempladas dentro del Plan B electoral, pues muy bien, se vinieron en cascada una serie de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad y una serie de procedimientos legales para tratar de suspender los efectos de estas reformas en materia electoral para que no apliquen en el siguiente proceso. Falta todavía el pronunciamiento, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto para conocer si se habrá de aplicar o no toda esta nueva normativa. Lo cierto es que hay muchos jaloneos todavía al momento y esto, pues bueno, es lo que está pasando en este sentido. Y por otro lado, otro tema que también ha sido bastante polémico a nivel nacional, pues tiene que ver con este secuestro que se dio a nivel nacional en Tamaulipas de 4 estadounidenses, de los cuales 2 fueron encontrados muertos, supuestamente confundidos con integrantes de la delincuencia organizada. Esto derivó en que actores de expresión republicana allá en Estados Unidos apostaran y empezaran a empujar por la interceder en México a través de su ejército para combatir a la delincuencia. Sobre esto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, se pronunció y dijo que no se puede permitir la intromisión extranjera para las tareas de seguridad de México. Esto, pues bueno, esto fue lo que remarcó, pero escuchemos justamente al respecto. Nosotros no podemos permitir, nosotros, los gobernadores, las gobernadoras, los funcionarios públicos, nos debemos a la Constitución y a las leyes. Y no podemos permitir ninguna injerencia de ejército extranjero. Eso sería una invasión. Eso es lo que están proponiendo. Miren, pero en realidad lo que está de trasfondo es que ya viene la elección en Estados Unidos. Y los republicanos están tratando de amacizar su posición antimexicana promovida por Donald Trump en su gobierno. Ese es el tema. O sea, al final de cuentas es un tema electoral lo que está atrás de esta situación, pero nosotros no podemos permitir la intervención de ejércitos extranjeros. Eso sí, no. Tiene que ver con una cuestión meramente electoral, ustedes lo van a ver, ¿sí? Porque ya vienen las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, pues los republicanos quieren volver a tener la presidencia de los Estados Unidos y bueno, es un tema más que nada político-electoral. Efectivamente, llama la atención este dato que a manera de contexto comentaré, pues tiene que ver sobre este ambiente preelectoral que se vive en Estados Unidos y esto permite pues generar y a reavivar el debate allá en el vecino país del norte en cuanto pues a lo que sucede en el país y esto pues obviamente genera cierta simpatía. Se está aprovechando, de acuerdo al gobernador michoacano, se está aprovechando este tema allá en Estados Unidos, pues ahí está, no se puede permitir la intromisión de un ejército extranjero en tierras mexicanas. Muy bien, vámonos ahora a la sección amable de este espacio informativo, vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez que tiene absolutamente todos los detalles. Así es, Héctor. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Tenemos, por supuesto, lista la cultura michoacana para todo el auditorio que nos acompaña en este espacio de A las 2. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y hemos preparado una cápsula especial para recordar a las mujeres más famosas en la historia del arte. Creía que había pocas, pero en realidad siempre han estado ahí. A principios de la historia del arte, el lugar de la mujer estuvo relegado al de un objeto o herramienta artística, ya sea porque otorgaba inspiración o facilitaba el proceso creativo de artistas hombres. En este sentido, la mujer solo era observada como modelo, configurándose tan solo como un canon de representación y belleza. Desde este enfoque no pudo ser comprendida como productora de arte o creadora, a excepción de algunos casos en los que compartía vínculos con un artista masculino o al destacar en el campo artístico. Poco a poco las mujeres lograron insertarse en el arte, pero la gran mayoría de las veces fueron catalogadas como artistas de estilo femenino, muchas veces condicionadas por los espacios artísticos a los que podían acceder. Si bien existe registro de carácter documental que da cuenta de la autoría de producciones artísticas de mujeres, es solo a mediados del siglo XX cuando la propia figura de la mujer comienza a destacar artísticamente. Es por eso que hoy vale la pena recordar el nombre de las 5 mujeres más famosas en la historia del arte.
Artemisa Gentileschi, Bert Morisot, Mari Cassatt, Helen Frankenthaler y la mexicana Frida Kahlo, quienes lograron reconocimiento por su sensibilidad y talento y no por vivir bajo la sombra de un hombre. Mujeres que lograron vencer los convencionalismos sociales y la discriminación machista, que con el paso del tiempo alcanzaron el éxito. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Continúa el programa cultural La Pieza del Mes y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el mes de marzo también será dedicado a 2 creadoras que destacan por su lucha social. Los detalles los tiene Brenda Mújica. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura del Estado invita a conocer la pieza del mes dedicada a Celia Calderón y Leticia Ocharán, que se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. A manera de homenaje y conmemoración, se ofrece esta pequeña muestra de obra realizada por mujeres creadoras. Celia Calderón y Leticia Ocharán son integrantes del taller de la gráfica popular, cuyas obras representan la lucha por las libertades, ya sea humana y o de género. El programa Piezas del Mes busca difundir la historia, el origen y la técnica de las obras en cuestión y de sus autoras y autores, además de generar nuevos discursos, diálogos, interpretaciones y reflexiones planteadas por el personal de investigación del museo, así como la aportación de las y los visitantes con puentes de comunicación y ejercicios de autorreflexión y participación. La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 19 horas y sábados y domingos de 10 a 18 horas en el recinto ubicado en Avenida Acueducto número 18 en el Bosque Cuauhtémoc del Centro Histórico de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y dentro del marco del Día Internacional de la Mujer también se presentará Mamá, documental de reflexión sobre la violencia familiar. Yo ya conocí muchas personas, hombres, y bonito hablan, pero ya cuando te tiene en lugar donde ya no hay gente y todo, te empieza a decir cosas, empieza a ponerte reglas. Si no aceptas esto, entonces te mato. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Michoacán presentará el documental del director Shun Zero, titulado Mamá, el próximo viernes 10 de marzo en el Centro Cultural Clavijero. Mamá es un diálogo entre madre e hijo que exploran sus contradicciones, se conocen y se reconocen, reflexionan sobre la violencia naturalizada y su reproducción. Como mexicano tzotzil, Shun creció entre la sacralidad de la Virgen de Guadalupe y la Madre Tierra, y como hijo de madre soltera creció entre burlas por no tener un padre y culpando a su madre por ello. Según el autor, creció entre la adoración y el desprecio a una madre. Las grabaciones de las cintas se llevaron a cabo en locaciones de Oxinam, San Cristóbal de las Casas y Mitontic en Chiapas. La cinta ha participado en 15 festivales nacionales e internacionales y ha recibido diversos galardones. Esta proyección gratuita se presentará en punto de las 15:30 horas y al finalizar se realizará un diálogo con invitadas especiales. Para la radio y la televisión pública, Dafne Gutiérrez. Y bien, el día de hoy nos enlazamos vía telefónica con Jonathan Moreno Jaramillo, quien es su director de la carrera de gastronomía, con quien vamos a platicar acerca de uno de los concursos culinarios más importantes a nivel mundial que organiza la Universidad Tecnológica de Morelia. Jonathan, muy buenas tardes. Te saluda Dafne Gutiérrez. Gracias por recibir esta llamada. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Qué gusto nos da recibir esta llamada y que nos platiques acerca de este concurso que tiene como objetivo concertar y ampliar, por supuesto, promover y premiar el talento gastronómico que hay en México. Pues bueno, le comento. Esta es la edición 17 del emblemático concurso gastronómico Thierry Blois 2023, mismo que se ha posicionado como uno de los mejores y más reconocidos pues a nivel nacional. Es por primera vez traído a Morelia gracias a un convenio que se hizo pues obviamente entre la universidad y Cruz México.
el objetivo principal de como ya lo menciona, es concertar, promover y premiar pues, toda la parte del talento gastronómico de México, brindándoles pues la oportunidad tanto a cocineros, chefs, estudiantes, de mostrar todas sus habilidades creativas, pues solamente con ciertos lineamientos que van a establecer el presidente de la Academia Culinaria de Francia que viene, Gerard Dupont, pues obviamente el afamado chef Thierry Blois, que ya tiene mucho tiempo viviendo en México, es dueño de algunos restaurantes en Puerto Vallarta, y pues este año por primera vez se hace pues, obviamente en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Claro. Sabemos que van a ser 8 chefs los que van a participar, entre ellos, por supuesto, michoacanos, pero también de otros estados. Sí, es correcto. Van a participar 8 chefs, de los cuales, pues bueno, vienen de la Ciudad de México. Tenemos un michoacano de Querétaro, Colima, Jalisco, Morelos y Guanajuato. Son los que vienen a participar. Platícanos, Jonathan, acerca de los premios que se van a recibir en este concurso. Bueno, dentro de los premios es una estatua en bronce con un valor de 15,000 pesos. Bueno, como es un concurso ya muy reconocido, muchas marcas pues ya están asociadas a tal concurso y obviamente hay patrocinios de parte de ellos. Por ejemplo, la marca Nespresso, algunos de tequila, etcétera, ¿no? Que se les va a dar productos en especie que los patrocinadores otorgan aparte de el trofeo. Muy bien. Oye, pues sobre todo hay que destacar que los ganadores van a tener la oportunidad de destacar en el ámbito gastronómico a nivel mundial. Es correcto, van a tener la oportunidad de participar en Turquía. Bueno, hay una asociación de empresarios gastronómicos que se llama La Chain de Rostisur, que es una de las asociaciones más viejas de empresarios gastronómicos, y se hace un concurso de igual manera cada año, y este año es en Turquía. Y aparte, pues bueno, de todos los pormenores del concurso, en la noche tenemos una cena de premiación, donde asisten pues solamente los participantes de dicho concurso, donde se les hace la premiación, pero aparte pues está abierta al público, por si alguna persona está interesada pues en asistir. La cena tiene un costo de 1,800, son 4 tiempos, obviamente con su respectivo maridaje, cóctel, va a haber diferentes cócteles, cervezas, vinos, etcétera, ¿no? Muy bien, Jonathan, pues me da mucho gusto. Y, por ejemplo, para todos los interesados en acudir también a esta premiación, ¿hay alguna página electrónica donde se pueda consultar más informes? Claro que sí, es en la página de la Universidad Tecnológica de Morelia o en el número 44 35 07 17 33. Muy bien, pues estaremos al pendiente para saber qué pasa con este concurso y esperemos que el ganador ponga muy en alto el nombre de México. Muchas gracias, Jonathan, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y que tenga una excelente tarde. Gracias, igualmente. Bien, lista la cultura, agradezco su atención, no se vaya porque tenemos más información después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor
jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué no haces otra cosa? Eso es muy masculino y demás. Era muy machista. Y él llegaba y si no estaba la comida le pegaba a mi mamá. Como mujeres, cuando nos pasan este tipo de cosas, pues lo que sentimos es miedo. ¿Qué tal? Regresamos con más información y le tenemos una sorpresa porque nos acompaña aquí en el estudio Paulina Munguía Suárez. Ella es regidora del Ayuntamiento de aquí de Morelia y viene a hablar de la primera jornada de sensibilización para el diagnóstico y también la atención a pacientes con enfermedades raras. Paulina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues es un placer estar aquí con tu auditorio para compartirles un poco del trabajo que estamos realizando desde el Cabildo Moreliano. De repente la gente no sabe mucho qué es lo que hacemos. Platicarte que hace más de un mes presenté una iniciativa, un punto de acuerdo, en el que se trata de visibilizar y sensibilizar a la población moreliana acerca de lo que son las enfermedades raras. Las enfermedades raras no es algo nuevo, en realidad en el mundo entero existen más de 300 millones de personas con algún padecimiento raro y hace un año, en agosto de 2022, la Asociación Mexicana de Enfermedades Raras, que preside la señora Socorro Negrete, nos dice, oye, pues necesitamos que ustedes hagan algo que visibilicen. Ella es michoacana 100%, aquí de Ario de Rosales, y ella ha legislado a nivel federal en lo que son enfermedades raras. Su intención era que el municipio iniciara este trabajo para, en un segundo momento, llevarlo al Congreso del Estado para que se legisle, porque tú sabes que a lo mejor pudiéramos decir que son una minoría, pero hoy estamos en un tiempo en donde tenemos que visibilizar a esas minorías y además uno de los puntos importantes es que es con la salud, ¿no? Entonces se acercan y entonces nosotros trabajamos durante todo este tiempo en un punto de acuerdo en donde nosotros lo visibilicemos, sí, de manera simbólica. Este 27 de febrero, te diré que las enfermedades raras se conmemoran a nivel internacional el último día de febrero, ya que es un mes raro. Tú sabes que a veces es bisiesto, entonces lo conmemoramos el día 27 con el encendido de Palacio Municipal. Se aprueba obviamente este punto de acuerdo con el encendido de las tarascas y el encendido de acueducto. Entonces, bueno, al hacer este encendido lo que queremos es que se den cuenta que existen personas con enfermedades distintas, pero que no solo quede ahí, que también se traigan a los mejores especialistas del país. En este caso los invito a todos para que mañana se sumen a la jornada. Mañana es la primera jornada de sensibilización en acercamiento, detección y diagnóstico de las enfermedades de los pacientes con enfermedades raras. Van a venir al Colegio de Morelia los especialistas los mejores especialistas en enfermedades raras de todo el país. Lo trae AMAER, la Asociación Mexicana de Enfermedades Raras, y el municipio ha estado siendo muy colaborativo en esto. No cobran, no tiene ningún costo. Los ponentes vienen por vocación, porque quieren apoyar y porque el municipio tiene que empezar a trabajar y a legislar para visibilizar a este grupo de personas, ya que te comento que presido la comisión que es Mujer, Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Entonces hemos trabajado en varios temas y un tema que también es muy importante y que es un derecho, es el derecho a la salud. Claro. Y qué mejor que traigamos especialistas, porque tú sabes que luego Morelia tiene 14 tenencias, hay muchas enfermedades que no son detectadas de manera oportuna y que luego a la larga van permeando en la salud, afectando otros órganos. Y te diré una cosa, no solo afecta la salud del paciente, sino también esto tiene que ver en un impacto muy negativo en la familia, de manera anímica, de manera psicológica y sobre todo algo muy importante, de manera económica, porque desafortunadamente las enfermedades raras son costosas y al ser mal diagnosticadas se tratan entre 5 y 10 años en tener un diagnóstico y entonces es necesario que se traten de alguna forma. Este ejercicio lo estamos haciendo también en coordinación con el Instituto Municipal de la Salud, con el doctor Pepe Murguía Magaña, quien envió un cordial saludo. Y bueno, ha habido muy buena respuesta. El doctor Misael también se ha, de alguna manera, involucrado en este tema, pero la idea es que vayan el día de mañana a partir de las 9 al Colegio de Morelia para que lo veamos. ¿Qué actividades se van a estar realizando en esta jornada? Pues te comento que son 7 conferencias, empiezan desde las 8:30 de la mañana el registro, tiene obviamente un valor. Si tú te registras, te vamos a dar ahora sí que un papel que te haga constar que asististe. Está avalado por ahora sí que por la Escuela de Enfermería de la
la UMICH, para que sepan que tiene un valor, a lo mejor no curricular porque no cumple con las horas, para que tenga ese valor curricular, pero sí es de alguna manera una forma de decir que tienes una capacitación. Está dirigido a personal del área médica, pero si por ejemplo tú dices, conozco a alguien que tiene una enfermedad rara, bienvenido. Adelante. ¿También pueden asistir personas que no poseen enfermedades raras y tienen interés en el tema? Claro, claro, porque este es un ejercicio de salud y es para todos. Y de hecho, hay enfermedades que no son tan raras y aún así te las diagnostican mal, ¿no? Y vas de alguna manera deteriorando otros órganos. Sí, puede asistir quien esté interesado en este tema, quien lo quiera difundir, quien nos guste acompañar, son bienvenidos. ¿Cuál es la importancia de sensibilizar a la población general que no atraviesa esta clase de padecimientos? Mencionabas la parte de la salud, mencionabas también la parte de donde son minorías, pero ¿qué otros aspectos toca esto? Mira, toca muchos aspectos porque finalmente nosotros no hemos trabajado mucho en políticas públicas de salud. Debemos de buscar una coordinación entre el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno federal para que las personas tengan más acceso a diferentes espacios, diferentes contactos y que no sea tan caro. Una enfermedad rara es costosa y no todos pueden pagar un tratamiento. Si hablamos, por ejemplo, de fibromialgia, antes se consideraba como una enfermedad hasta psicológica, ¿no? Y se decía, no, pues no te duele nada, aguántate, tómate eso, tómate el otro. Es tan importante porque no tenemos muchas políticas públicas y no se ha trabajado mucho en ese tema. Entonces, impacta en el sector salud. El sector salud tiene de alguna manera que ir trabajando en esas políticas que se puedan implementar y sobre todo que haya especialistas que den una atención pronta, oportuna y bien diagnosticada de los pacientes para que su calidad de vida mejore a lo largo de su vida, valga la redundancia. Ay, muchísimas gracias, Paulina, por estar aquí en el Sistema Michoacano. Muchas gracias. Las puertas abiertas cuando quieras regresar. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, es un placer y pues que tengan buen provecho los que nos estén viendo. Muchas gracias. Gracias, estaremos continuando con estos tópicos. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya se encuentra aquí en el estudio. Gracias, Lucy. Y bueno, sí, vamos a los deportes rápidamente porque Atlético Morelia sufrió su tercera derrota al hilo, 2 en casa, tras caer por 2-1 ante Mineros de Zacatecas en la fecha 10 de la Liga de Expansión, en partido que se desarrolló en el Estadio Morelos, con una escuadra visitante que se paró mejor en el terreno de juego y un conjunto local que luchó, pero con poco orden y más entrega. En tiro de esquina, Andrés Mendoza cabeció pegado al poste para hacer el 1-0 para los de Zacatecas. Unos minutos más tarde, los visitantes aumentaron la cuenta en toque de blanco por arriba que recibió Johan Rodríguez y tocó a la salida de Ramírez para concretar el 2-0. Los de casa cortaron distancias al 75 en tiro directo en jugada prefabricada que concluyó Brian Mendoza raso y pegado al poste para el 2-1. Es lo que fue ya la derrota de la cual precisamente habló el entrenador Carlos Morales por parte de Atlético Morelia y Omar Moreno por los de Zacatecas. Y la idea es que se logre lo que se vio en el segundo tiempo con actitud, pero también a su vez con buen fútbol. Al final el fútbol, vaya la redundancia, es de equilibrio, defensivo, ofensivo, que haya esa buena actitud, no que haya esa entrega, pero esa entrega que vaya bien canalizada para lo que se quiere. Entonces vamos por ese trabajo. Y nosotros hemos estado muy bien. Tenemos un equipo mucho más joven, tenemos un equipo de menos recorrido, en teoría. Tenemos un cuerpo técnico y una directiva mucho más joven. Y para nosotros es una alegría grandísima venir a sumar. Con este resultado, Morelia se quedó en 12 puntos y Mineros llegó a 14. El siguiente compromiso canario también será en casa el miércoles 15 de marzo cuando reciban a Rayados. Difícil el panorama para Morelia y su nuevo entrenador, Carlos Morales, que hay que recordar, él es novato como entrenador. Tuvo unos interinatos con Toluca nada más y ahora el reto es precisamente con este equipo. Y precisamente la afición moreliana manifestó su posición luego de la derrota de su equipo. Platicamos con ellos ahí en el Coloso del Quinceo. Pues yo opino que es un entrenador muy que siente el corazón, que va a salir a dar todo cada partido. Tanto los muchachos como él están en buena forma, entonces... Se me hace que está un poco verde todavía para haber entrado como entrenador, pero vamos a esperar con los partidos, va a ir agarrando experiencia y esperemos que salgamos adelante y de esta mala racha que nos llegó. Creo que ya se necesitaba alguien que sintiera los colores por Morelia, entonces espero que lo empiece a ir muy bien. Tienen nuestro apoyo. Bueno, creo que si se están invirtiendo en nuevas adquisiciones, pues va a ser bueno, ¿no? Entonces creo que podría ser un beneficio. Bueno, y la afición muy noble con Carlos Morales, porque se lo quieren, porque es un ídolo. Hubiera sido Gabriel Pereira
se hubiera presentado la historia. Y precisamente hubo algunos problemas posterior al partido de otro sector de aficionados que no están contentos con los resultados, pero sobre todo con la directiva, no es tanto con Carlos Morales, y el propio entrenador de Atlético Morelia tuvo que salir a la defensa de un grupo que tuvo un altercado con la policía allí en el Estadio Morelos. Vamos a ver un poquito de las imágenes que se presentaron allí en el Estadio Morelos, que es precisamente allí en el momento en que Carlos Morales intervino porque estaban teniendo alguna confrontación con los policías, también parte de la barra tuvo alguna confrontación, ellos también nos comentaban que es precisamente por este mal momento, pero sobre todo porque ven que los jugadores no están entregándose al equipo, no le están poniendo corazón, no sienten la camiseta. Pues ya veremos qué sucede, las cosas no van bien con Atlético Morelia. Pero en lo que sí va bien fue en Uruapan, donde se reafirmaron como tierra de campeones, luego de que el atleta uruapense Gabino González García obtuvo el primer lugar en lanzamiento de bala, categoría F53, mientras que Luis Fernando Larriba Barragán ganó medalla de plata en paraciclismo H4, ambos representando a Michoacán en los 44 Juegos Nacionales Deportivos en silla de ruedas y amputados. Con su brillante desempeño en el deporte demuestran que no hay límites y que las metas se pueden alcanzar con pasión, dedicación y compromiso. Gabino González tiene una trayectoria de 27 años en el atletismo, en los que ha cosechado diversos triunfos a nivel nacional y dedica su triunfo a su padre Salomón González, en tanto que Fernando Larriba también cuenta con una exitosa carrera en el paraciclismo, poniendo muy en alto al municipio de Uruapan y Michoacán en cada una de las competencias. Esto después de que concluyó esta justa a nivel nacional, que por desgracia no tuvo la difusión necesaria, se centró mucho en Uruapan. Ojalá que para un próximo evento realmente se resalte este tipo de competencias de carácter nacional que ponen muy en alto la organización aquí en el estado. Pues esto es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. El ciclo del agua es de vital importancia para los ecosistemas y el clima. Sus diferentes estados, sólido, líquido y vapor, la ubican tanto en la superficie terrestre como debajo de ella. Desafortunadamente, la alteración de estos ciclos, debido al cambio climático, están modificando la vida de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Por tal motivo, es importante realizar una gestión adecuada que asegure un consumo sostenible y así evitar el colapso de este recurso natural. Todo el sistema al pueblo. En el sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción del Sistema Estatal Anticorrupción, podrás presentar tu denuncia por los actos u omisiones de los servidores públicos que no cumplan con sus funciones y obligaciones como lo marcan las leyes o por hechos de corrupción que pueden ser un delito. Tu denuncia podrás realizarla completamente anónima o bien proporcionando solamente un correo electrónico para comunicaciones, o si lo deseas podrás proporcionar tus datos de identificación creando una cuenta de usuario. Si desea que no haya impunidad, denuncia. www.sistemaanticorrupcion.michoacán.gov.mx. Sea contra la corrupción. Regresamos a su noticiero a las 2, aquí con más información relevante en este día. Y es momento de hacer el enlace telefónico con nuestro compañero Pepe Toño, que él nos tiene los pormenores en materia de vialidad aquí en la capital michoacana y otros puntos relevantes del estado. Él es director de Exeni. Pepe Toño, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo estás, Lucy, Héctor? Muy buenas tardes también al auditorio. Vaya que ha sido un día, bueno, no un día, una semana complicada en materia de vialidad por las manifestaciones. Las dos que se registraron este día, una por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por siglas CNLS, culminó en el centro histórico después de que realizaron una marcha que salió desde el obelisco. Ya se retiraron, Lucy, Héctor, es importante aclararlo, ya se retiraron, sin embargo,
Por la hora, por la salida también de los niños de las escuelas, todavía un tanto complicado en calles aledañas, pero reitero, ya está abierto el tránsito vehicular en la avenida Madero. La otra manifestación por parte de padres de familia que dijeron, bueno, pues también son simpatizantes con el movimiento Antorcha Campesina. Primero estuvieron al exterior de la Casa de Gobierno, Casa Michoacán, y fue hasta las 12 del mediodía que bloquearon el tránsito vehicular. De las 12 a las 2:20 aproximadamente, aunque ya se han retirado, lo también importante reiterarlo, todavía el tránsito vehicular sumamente complicado en los alrededores de la Casa de Gobierno. Nos referimos a la avenida Francisco J. Mujica, la de CEU, a la avenida Universidad en ambos sentidos, a la misma calzada Juárez, al cruce con Camelinas a la altura de las Telas de la Constitución y también en la calzada La Huerta. Ya se retiraron, lo insistimos, aunque todavía con rezago en materia de vialidad. Luz y Héctor, importante también señalarlo, pues ya estamos también merodeando Ciudad Universitaria, porque en un ratito más, 3:30 aproximadamente, comenzarán los primeros colectivos feministas para marchar hacia la zona centro. Se estima que sea más o menos 4 de la tarde. Posteriormente, 5, 6 y 7 de la tarde serán desde el Jardín Morelos, Acueducto y Tatabasco, y también en la Fuente de las Tarascas, con dirección hacia el centro de la ciudad. Estime sus tiempos, pues para que no llegue tarde a su destino. Luz y Héctor, la información que tenemos. También hay un colectivo que se va a estar desplazando desde CEU, ¿verdad, Pepe Toño? ¿Perdón, Lucy? También va a haber un colectivo que se va a estar desplazando desde CEU, también estar ocupando Exactamente, así es. Ahí es el colectivo denominado Asamblea de Mujeres. Están convocando a las 3:30 de la tarde para que se reúna ahí el primer contingente. Después de que se reúna, ya tomando en cuenta el número de participantes, se estima que salgan 4:30 de la tarde, que bajen por la calle de Cuautla, desde Ciudad Universitaria, hasta llegar justamente al cruce con Solidaridad para volver a incorporarse a la calzada Juárez, avanzar los centros de la ciudad, y los otros vendrán desde el lado oriente, es decir, desde el Jardín Morelos, ahí frente al Bosque Cuauhtémoc, y también desde la zona de la Fuente de las Tarascas. Todas van a confluir en el primer cuadro de la ciudad, ya por la tarde-noche, más o menos estimamos a partir de las 7, 8 de la noche, será el momento cumbre cuando todas estén reunidas en el primer cuadro de la ciudad. Quizá un poco más. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sí. Pero lo importante, bueno, para quienes nos están escuchando en este momento a través de la radio, ya se van conduciendo su vehículo, pues no se metan al centro. Sí, eviten el centro. Claro. Esta parte, la zona de Cuautla. Porque va a ser muy complicado, bueno, también todo lo que atraviesa desde las Tarascas, bueno, desde el... Todo el acueducto. Exactamente, va a estar muy complicado. Y si se va a sumar a la movilización, por simpatía, por apoyo, respaldo, pues procure dejar sus vehículos, Pues es que qué recomendaciones damos, es que son tantas cosas, tantos factores a tomar en cuenta. Váyase en transporte público. Pues quién sabe, porque lo que pasó el año pasado y los carros dispersos, no lo sabemos, Pepe Toño, pero agradecemos como siempre tu informe tan extenso y completo. Esperemos que transcurra con normalidad y esperemos que justamente cumpla ese objetivo el 8M de sensibilizar a una sociedad falta de valores y en donde, bueno, pues hay que valorar no solamente este día, sino todo el año y reflexionar sobre el mismo, sobre el papel de la mujer en nuestra vida diaria. Luz, Héctor, la información que tenemos. Te mandamos un fuerte abrazo, Pepe Toño. Gracias, abrazote. Pendientes, buenas tardes. Es que sí, ¿qué recomendaciones damos? Exactamente, si te quedas así choqueado, ¿no? Uno no sabe ya, en realidad, pues, sí, tomar en cuenta estos factores donde, pues sí, si te tienes que desplazar por alguna emergencia, localizar puntos donde están pasando el transporte público, por ejemplo, llevar el celular cargado, llevar agua, estaban por esto de la gaseada que puede suscitarse, que en realidad ya se pronunciaron que no va a ser así. Pero bueno, mejor prevenir que lamentar. Pepto-Bismol, Coca-Cola, sí, claro. Cerveza, dicen acá en la producción. No, eso no. Bien hidrataditos. Por supuesto. Sí, bueno, ahí están las recomendaciones que se han emitido al respecto. Para usted que está transitando por la capital, pues busque vías periféricas para que no se meta en complicaciones si es que tiene urgencia de llegar a algún lugar. Ahí está parte de estas recomendaciones y tomar en cuenta que hay que insistir, el día de hoy es para reflexionar. Sí, así es. Y reconocer la lucha. Gracias. Vámonos, llegamos al final del noticiero, agradecemos como siempre su preferencia y tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde para que no se pierda la información más relevante de cada día. Gracias a la producción, gracias a los miembros de redacción, a usted por su preferencia y a nuestra intérprete de lengua de señas, Rubén Valencia. Gracias. Así es, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Que tenga usted un muy buen provecho.